El siguiente video es un video que no espero que todo el mundo comprenda y quizás cuando termine el curso lo tengan que volver a ver o vean este video junto con algún video más avanzado para terminar de establecer qué, qué es lo que está sucediendo y por qué, o puedan sacar sus cuentas. Eh, lo que les voy a mostrar no es parte propiamente dicho de SketchUp. Es algo que se puede hacer con SketchUp y que se puede hacer con muchas otras aplicaciones 3D, pero no con SketchUp, por decirlo de alguna forma, solo. Para poder hacerlo en SketchUp, hoy en día necesitamos de unos plugins, ¿sí? Unos programas que son pagos para poder trabajar de esta forma. Y es que a la hora de modelar, a la hora de modelar en tres dimensiones, no importa la plataforma que usemos, ya hay preestablecidos unos ciertos pasos o unos ciertos parámetros para poder modelar. Eh, Tenemos el famoso box modeling, que ya lo voy a explicar en un momento, que es que modelar un objeto partiendo desde una caja. ¿Sí? Modelar un objeto partiendo desde una caja. Tenemos la opción de modelar utilizando primitivas. ¿Qué son las primitivas? Bueno, formas. La mayoría de los programas traen formas preestablecidas. Por ejemplo, no sé, un rectángulo, un cubo, una esfera, un cono, una pirámide o lo que fuera. Y partiendo de esas formas, poder entonces llegar a obtener un modelo. Eso sería obtener primitivas. Hay otra forma de modelado que es por ahí la básica de SketchUp, que es simplemente dibujando cosas que son planas, dibujando figuras planas y luego, mediante algún comando, ya sea de revolución o de extrusión o de intersección y demás, lograr figuras más complejas, pero sería propiamente dicho dibujando, no manipulando la geometría 3D, sino más bien dibujando, ¿sí? Eso sería, digamos, el método propio de SketchUp. Y tenemos la opción de también de manipular estos puntos, manipular las aristas, manipular, como digo, los vértices, las aristas, manipular las caras y demás, de a una en una, moviendo vértices, aristas y caras para lograr un objeto o una forma deseada. Ahora, yo les dije a ustedes en videos anteriores que lo que más se utiliza, no importa el resultado final, o sea, no importa qué método, qué estilo elijamos, es que nosotros lo que hagamos, la figura que hagamos, el modelado que hagamos, termine estando compuesto por polígonos. Tratar de no usar triángulos y tratar de no utilizar engons o polígonos con más de 4 lados. Esto tiene una razón o varias razones. Una de ellas es porque los modelos suelen ser más pesados. Otra de ellas es porque los modelos suelen ser más desprolijos, por decirlo de alguna forma, si no es así. Otra razón es porque la industria del juego y la industria de las figuras que necesitamos que estén construidas con poca geometría, o sea, que no involucren demasiada geometría, pero otorguen resultados, buenos resultados. Normalmente para poder hacer esto tengo que aplicar una técnica que es la técnica de subdivisiones. Hay una nueva tendencia o una nueva técnica, podríamos decirle, o una nueva herramienta, una nueva forma de modelar, que es a través de las subdivisiones. Lo que nosotros hacemos entonces cuando modelamos es cuidar la geometría, cuidar el hecho de que tengamos en su mayoría polígonos, que no tengamos triángulos ni mucho menos engons, y que nosotros modelemos en una forma básica, en una forma de caja, en una forma, como están viendo acá, una forma bastante cuadrada, por decirlo de alguna forma, y que luego a esta forma nosotros le apliquemos subdivisiones para lograr formas más complejas. Estas subdivisiones lo que van a hacer es modificar esto que nosotros hicimos, esta malla o este diseño que nosotros hicimos en algo más complejo, pero que no lo vamos a modelar nosotros, sino que nosotros vamos a modelar siempre a nivel de caja
Y luego lo que vamos a hacer es aplicar las subdivisiones y ajustar estas subdivisiones para ver si el resultado otorgado es lo que nosotros queríamos. O sea, nosotros modelamos más fácil, por decirlo de alguna forma, más algo que sea más fácil de modelar para nosotros, más sencillo de modelar para nosotros, y luego con alguna herramienta le aplicamos subdivisiones y al subdividir el modelo en más geometría, este logra o nos muestra un resultado mejor o con más detalle, ¿sí? Que después tendremos que ir puliendo y demás. Ahora, eh, esta forma de modelar con polígonos y subdivisiones no es nueva en programas como 3D Studio Max o no es nueva en programas como Maya o muchas otras plataformas 3D profesionales. SketchUp, sin embargo, es un programa bastante nuevo dentro de lo que es la industria del 3D y es un programa revolucionario, es un programa que ha ganado mucho terreno, muchísimo terreno en muy poco tiempo por lo fácil que es o la versatilidad que tiene a la hora de aprenderse. Estos plugins que hoy por hoy son plugins de terceros y que hoy por hoy hay que comprarlos, quizás en un futuro pasen a ser parte del armamento o parte de SketchUp. O sea, hoy son de terceros. Quizás mañana dejen de ser terceros y pasen a ser parte de SketchUp. Calculo que eso es lo que va a suceder o lo que debería suceder. Así como incorporaron el administrador de plugins, ¿sí? No me acuerdo el nombre, administrador de extensiones, que nace, digamos, basado en una necesidad que venía ya resuelta por un plugin, y hoy es parte de SketchUp. Yo quiero creer que en algún futuro no muy lejano, muchas de estas herramientas que son conformadas hoy por plugins de terceros van a ser incorporadas simplemente por reconocimiento de que es una necesidad el hacerlo, van a ser incorporadas dentro de SketchUp. Hoy por hoy, como les digo, no es así, son plugins de terceros que tienen que comprar. Vertex Tools es de TomTom y tienen que comprarlo. Artisan lo tienen que comprar. SubD lo tienen que comprar, también es de TomTom. Y Solid Inspector no es de TomTom y es gratuito, ¿sí? Lo pueden descargar. Pero yo no quiero que se preocupen en los plugins. Lo que quiero que se preocupen es en este video, simplemente en este video, en entender por qué es importante, por qué hago énfasis, por qué le dedico 3 videos a hablar al tema de los polígonos y que ustedes entiendan entonces la importancia de dibujar con polígonos, con 4 lados, no con engons, ni siquiera con triángulos. ¿Por qué es importante? Yo ya les dije en un primer momento que cuando ustedes dibujan con polígonos, una de las razones principales es la de que ustedes al dibujar con polígonos, ustedes en cualquier momento pueden triangular una superficie que está hecha enteramente en polígonos. También les digo ahora, o sea, y les voy a demostrar ahora, que cuando ustedes dibujan con polígonos, ustedes pueden aplicar en este programa o en otro programa. Pueden aplicar entonces subdivisiones, subdividir una malla poligonal, subdividirla y con ello lograr más detalle de forma muy sencilla y obtener resultados que costaría mucho que los obtengan de otra forma si quisieran realizar aplicando alguna técnica, ¿sí? X, el mismo resultado sería bastante más complejo de hacer y le llevaría mucho más tiempo. Hoy en día ustedes pueden, inclusive, aunque no tuvieran estas herramientas y no nos quisieran comprar, ustedes podrían dibujar en Box Modeling, en SketchUp, o sea, ustedes podrían dibujar la estructura básica en SketchUp, que es muy sencillo de dibujar cosas cuadradas o con forma de caja en SketchUp, y luego llevar eso que dibujaron, si lo dibujaron respetando lo que yo les expliqué, respetando el hecho de que esté construido con polígonos, llevarlo incluso a otra aplicación, a 3D Studio Max, a Blender, que es gratuito, o a Maya o a cualquier otro programa que tengan y en ese otro programa seguirlo modelando. No tiene por qué empezar en SketchUp y terminar en SketchUp. Puede empezar en SketchUp y terminar en Max. Puede empezar en SketchUp y terminar en 3D Studio Max. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Pero si ustedes tienen el conocimiento de lo que están haciendo, porque si no, esto no va a funcionar o van a tener problemas. Entonces, yo no me voy a meter ahora con SketchUp y 3D Studio Max porque sería como demasiado, pero sí les quiero mostrar
mostrar nada más, ni me interesa tampoco que lo aprendan a usar ni nada, simplemente mostrar la importancia de hacer cosas con entonces polígonos y no involucrar ni triángulos ni involucrar entonces engons para que ustedes no tengan problema y vean qué es lo que pasa entonces con esta técnica que es, otra vez digo, la de polígonos y las subdivisiones. Cuando nosotros tenemos algo que es enteramente dibujado con polígonos, como esto, por ejemplo, fíjense que estos son todos polígonos, ¿sí? No hay nada raro, es simplemente una caja que le falta esta cara, le falta este pedacito y el de abajo, ¿sí? Está abierto, no es algo que esté cerrado. Nosotros podemos, esto, si está transformado en un grupo, para que esta herramienta subdiv funcione, tiene que estar transformado en un grupo, aplicarle subdivisiones. Esta herramienta subdiv lo que hace es aplicar subdivisiones. Yo voy a hacer un clic acá en las subdivisiones y van a ver que esto automáticamente, por aplicarle subdivisiones, esto cambia totalmente su forma. Yo le aplico subdivisiones, le agrego geometría y me produce un estilo o una curvatura en el modelo en el cual me puede ser muy beneficioso. Imagínense que yo dibujando cosas cuadradas o dibujando cosas que son planas, yo trate de hacer algo como esto. O sea, esto es real, esto no es que simula estar curvado y es un efecto óptico. Esto está curvado, ¿sí? De hecho, la máquina, si yo habilito geometría oculta, ¿sí? Van a ver que le incorporó una cantidad de geometría terrible a esta superficie para poder lograr ese resultado. Pero lo hizo la máquina, no lo hice yo. Ahora, la máquina lo pudo hacer y lo deforma correctamente porque lo que yo le estoy dando, la superficie que le estoy dando para que haga esas subdivisiones, para que le aplique las subdivisiones, no tiene errores, o sea, está hecha con polígonos. De hecho, yo puedo controlar desde acá qué nivel de subdivisiones les quiero dar. Yo acá le puedo quitar subdivisiones. Fíjense cómo al quitarle subdivisiones, obviamente empieza a ser menos curvo y empieza a ser más facetado. Y yo le voy quitando subdivisiones y esto cada vez involucra entonces menos subdivisiones y cada vez lo hace más cuadrado o más facetado. ¿Sí? Ahora, yo tengo muy fácil el hecho de agregarle, quitarle o deshabilitar esto y seguir modelando. ¿Sí? Es muy sencillo con este plugin y también sería muy sencillo en 3D Studio Max con una herramienta dentro de 3D Studio Max. También sería muy sencillo de hacer, igual que es de sencillo de hacerlo aquí. ¿Qué me permite hacer esto? Esto me permite que yo básicamente, como les dije, modelando a nivel de caja, modelando muy fácil, modelando estructuras cuadradas, yo logre tener resultados que no son cuadrados. O sea, que tenga curvas en el modelo tridimensional, ¿sí? Que logre curvas en el modelo tridimensional y que tenga un poco más de control, ¿sí? De qué es lo que estoy haciendo con mi modelo. Ahora, si yo tengo esta misma figura, esta misma figura copiada de este lado, pero yo permito triángulos, ¿sí? Yo permito triángulos. Voy a aplicar acá las subdivisiones y le voy a subir el nivel a tres subdivisiones. Vamos a ver acá qué pasa. Si yo esto acá tiene un triángulo, ¿ven? Yo generé este triángulo a propósito, generé el error a propósito para que vean qué pasa si tiene un triángulo. Cómo cuando yo aplico subdivisiones, cómo se deforma. Vean cómo se deforma la malla. Voy a quitar ver geometría oculta para que ustedes lo vean. Vean que se forma un pinch o una deformación, ¿sí? En la superficie. Y esta superficie que debiera verse plana, como se ve acá, sin ninguna imperfección, acá no se ve así. Acá se ve entonces deformada. Si esta fue mi intención, entonces no hay ningún problema. O sea, si yo quise hacer esto, entonces no hay ningún problema. Pero si mi intención era lograr esto, yo no puedo permitir entonces un triángulo. Bien, y de este lado, acá, tengo exactamente el mismo ejemplo, pero acá hice una línea que murió acá. Por tanto, acá tengo un engon, acá tengo una situación en la cual, en vez de tener 4 lados, tengo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo le aplico las subdivisiones acá, ustedes van a ver el mismo problema, más grave todavía, ¿sí? Que el que teníamos acá. Y no solamente que es más grave el problema, sino que aparte de generarme esta deformación, como lo ven ahí, fíjense la deformación que me produce, ¿sí? Aparte de generarme ese problema o esa deformación, esto, como yo les dije, la máquina para poder representarlo, para poder hacer este tipo de cosas, muchas veces tiene que construir geometría por mí.
Así que si yo ahora a esto le quito las subdivisiones, fíjense que la máquina me generó, ¿sí? Me generó, ¿sí? Lo que pudo, lo que entendió que tuvo que hacer para que esto se pudiera ver o se pudiera representar con el comando subd, ¿sí? En este caso, si yo le quito también, fíjense que como yo lo triangulé, por eso digo que los triángulos están permitidos, yo lo triangulé y esto está construido con polígonos y triángulos. Hay un solo triángulo y todo lo demás son polígonos. En este caso la máquina no tuvo que inventar nada porque los polígonos y los triángulos están comprendidos dentro de la herramienta subd. O sea, no traen problemas graves en la herramienta subd. O sea, si bien yo puedo tratar de evitar el hecho de usar triángulos, todo lo que me sea posible, yo tendría que tratar de evitarlo. Si no se puede, hay situaciones en las que no se puede. Bueno, si no puedo, o si precisamente yo quiero ese efecto, el programa o subd o las subdivisiones lo admiten y no me generan geometría basura ni me hacen cosas raras a la hora de aplicar las subdivisiones. Y si la geometría está bien, bueno, mucho mejor, no tengo ningún inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que yo logro? Otra vez, ¿qué es lo que yo logro entonces modelando, teniendo en cuenta esta situación? Bueno, yo puedo modelar lo que quiera y siempre que mantenga las subdivisiones como corresponde, siempre que yo respete los quads, yo por ejemplo acá yo esto vengo y lo cierro acá, ¿sí? Ahí tengo un quad, pero acá no tengo ya un quad, así que yo esto para poder tener un quad, o bien lo cierro hasta allá para tener todo quad, ¿sí? O bien lo puedo matar acá en esta esquina o en esta esquina para generar un triángulo, que es permitido un triángulo, ¿sí? Es permitido un triángulo, pero no puedo, lo que no es permitido es un engon. Y si yo esto lo dejo así, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Así que vamos a ver las diferencias. Vamos a ver qué pasa si yo esto lo pongo ahí, ¿sí? Yo lo pongo ahí y vuelvo a aplicarle a esto las subdivisiones. Noten cómo se modifica, ¿sí? Noten cómo yo puedo cambiar lo que estoy modelando simplemente por hacer esa modificación, cerrar esa cara, ¿sí? Noten cómo yo cambio la forma del objeto. Ahora, voy a quitar esto. Ahora, en vez de aceptar esta modificación, voy a entrar acá a este grupo y en vez de aceptar esta modificación, esto lo voy a eliminar y vean qué pasa si yo en vez de hacer eso, hago esto, formo un triángulo contra ahí arriba. ¿Sí? Y vamos a aplicar las subdivisiones. Fíjense que cambia la figura. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer 3 copias. Voy a copiar esto ahí y lo voy a copiar una vez más. Y vamos a, entonces, dejar este. Le voy a borrar este triángulo y le voy a poner el triángulo hacia abajo. Y a este le voy a volver a poner, entonces, con esta línea así. ¿Sí? Y inclusive podríamos hacer una variante. Voy a quitar esto. Voy a hacer una variante para que ustedes vean. Podríamos hacer, si ustedes quieren, podríamos hacer algo como esto. Podríamos hacer esto, así y así. Entonces, de esta forma, tendríamos aquí 4, aquí 4, aquí 4, y aquí 4, aquí 4, y aquí 4, y aquí 4. Y van a ver que depende de cómo yo modifique, cómo yo modifico la estructura y si genero triángulos o no genero triángulos o si me la rebusco para poder generar esta cara sin trazar entonces triángulos, trazando polígonos, cómo cambia, ¿sí? El modelado que yo estoy haciendo. Entonces vamos a seleccionar este y aplicarle subdivisiones, este y aplicarle subdivisiones, este y aplicarle subdivisiones y este y aplicarle subdivisiones. Bien, quizás a ustedes les cueste notar entre uno y otro, pero por más que sean sutiles las diferencias, sí hay diferencias entre uno y otro. Y si habilitamos geometría oculta, también tenemos diferencias en cómo se forma la malla y las subdivisiones en los objetos. Fíjense que los triángulos no producen la malla la más limpia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fíjense los resultados que producen los triángulos. Aquí, ¿sí? Y fíjense los polígonos, cómo es mucho más limpio cuando tengo situaciones con polígonos. Incluso acá, que yo, para no formar un triángulo, generé
esta línea y lo uní con este punto, ¿sí? Para que no se me forme un polígono y pueda yo generar esto que quise generar acá. Entonces, hay una diferencia y es notable la diferencia en cuanto a si respetan polígonos y triángulos o si se van a engons, ¿sí? Voy a quitar geometría oculta con la letra B corta en mi teclado. De la misma forma, ustedes, si quieren, por ejemplo, con esta herramienta, yo puedo agarrar, por ejemplo, hacer una caja, ¿sí? Una caja, vamos a hacer una caja, ¿sí? Y yo aplicándole, perdón, con push-pull. Yo aplicándole a esta caja, convirtiéndola en un grupo, control G, y aplicándole subdivisiones, yo puedo hacer algo parecido a una esfera. Y si le subo el nivel de subdivisiones, cuanto más se lo sube, más lo transformo en una esfera. ¿Sí? Voy a mostrar geometría oculta. Fíjense cómo esto, ¿sí?, se transforma en una esfera, en algo curvo, algo que era entonces cuadrado. No solamente eso, sino que me permite que yo siga modelando. O sea, yo puedo estar acá ahora, entro a nivel de grupo, vengo acá con offset, genero un offset, esto agarro con push-pull, por ejemplo, lo tiro para afuera. Ahora vengo aquí y hago nuevamente, no sé, otro offset, ¿sí? Estoy con los minutos contados y ¿cómo se llama? Me trabo porque lo que no quiero es que el video se haga demasiado largo. Y bueno, hago esto, borro esto, por ejemplo. Y ustedes imaginen que yo tengo esta figura. Esta figura ahora no está completamente con polígonos porque yo acá, esta cara no es poligonal. Para que sea poligonal, yo tengo que hacerle esto, ¿sí? Ahí sí son polígonos. De otra forma no serían polígonos, sería un engon. Porque esta cara, como esta, la voy a dejar a propósito, esta cara sería un engon. No tiene 4 lados, ¿sí? Tengo 2 aquí, 2 acá, 2 acá abajo y 2 allá. Entonces no sería un engon. Vamos a ver qué pasa si yo a esto le aplico subdivisiones. Fíjense que cómo se suaviza, cómo se hace acá esta forma. Y fíjense que acá se producen errores porque la máquina me tuvo que inventar cómo resolvía esto, ¿sí? La máquina tuvo que inventar cómo resolver eso. Le voy a quitar las subdivisiones. Fíjense que me inventó. Esto es lo que yo les digo, que si ustedes no modelan bien, no cuidan la geometría, y esto lo llevan a otra aplicación, como 3D Studio Max, por ejemplo, cuando estén en 3D Studio Max, 3D Studio Max les va a hacer esto. Les va a agarrar, les va a empezar a triangular de la forma que se le ocurre las caras, porque no acepta o no le parece bien el hecho de manejar engons. ¿Sí? Cuando ustedes apliquen subdivisiones o este tipo de cosas, la máquina va a hacer lo mismo que están viendo acá, va a triangular como puede, porque no quiere eso. Entonces, nosotros tenemos que, para prever esto, tenemos que nosotros eliminar todo lo que esté mal, dejar la cara bien triangulada como corresponde, ¿sí? Bien triangulada como corresponde, para que cuando nosotros apliquemos entonces las subdivisiones se apliquen en forma ordenada como a nosotros nos interesa. Y fíjense que yo puedo simplemente con cajas empezar a modelar algo que, imagínense lo que les costaría a ustedes o a mí hacer una figura como esta si no fuera gracias a las subdivisiones. O sea, ¿cómo harían a construir esto, a modelar esto, si no fuera por las subdivisiones? Eso es lo que tienen que preguntarse, ¿sí? Y no solamente esto, yo puedo tener más control de lo que hago con esto, porque yo, gracias a las subdivisiones, yo puedo ahora, por ejemplo, entrar, seleccionar, por ejemplo, estas aristas, ¿sí? Esas aristas, sacar esta cara, que la cara no la quiero. Y si yo quiero deformar un poco esto, le puedo poner, por ejemplo, aquí un juego de aristas y aquí un juego de aristas más cerca. Y van a ver que según donde yo le coloque las aristas, según donde las coloque y según lo que yo haga con estas aristas, yo, por ejemplo, ahora lo voy a escalar, ¿sí? Lo voy a escalar desde el centro. Fíjense que yo lo voy a deformar ahí. La máquina me genera ahí una suerte de triángulos, pero no los toma como triángulos, los toma como polígono, porque acá, si se fijan, esto es un polígono, ¿sí? Así que yo hago esa modificación ahí, ¿sí? Pero a nivel caja, y ahora aplico subdivisiones, y fíjense que tengo un objeto completamente diferente al que tenía recién. ¿Sí? Vamos a verlo. Voy a generar una copia de esto. ¿Sí? Vamos a generar una copia y le voy a quitar las subdivisiones.
¿sí? Y vamos a este objeto, vamos a borrarle todo esto para que vuelva a ser como era normal. Vamos a ponerlo así. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Y acá lo mismo. ¿Sí? Entonces lo ponemos así. Vamos a quitar esto. Esto. Todo lo que le agregamos. Para que ustedes vean cómo se modifica una figura y la otra simplemente con agregarle un par de segmentos. ¿Ven? ¿Ven cómo se modificó esto y esto? ¿Sí? No tienen nada que ver una cosa con la otra ya. ¿Sí? Esta parte ha sido completamente modificada. No tiene, ahora terminó. Como yo le puse esta línea de segmentos acá cerca de la base, lo obligo a que esto no sea tan curvo. ¿Sí? Lo obligo a que no sea tan curvo y tenga más esta forma. Si lo quisiera modificar, fíjense que si yo esto, ¿sí? Estas líneas, yo las acerco más todavía. ¿Sí? Yo vamos a suponer que las acerco más todavía. Genero una copia y las pongo bien cerca de la esquina. Menos curvo lo dejo que sea ese objeto. O sea, más lo obligo a tener que ser plano ahí. Fíjense. ¿Ven? Que cada vez es más plano. Yo le quito la posibilidad de que tenga esta curva. Pero bueno, esto es más avanzado, esto es modelado más avanzado. Yo no me quiero meter con esto ahora porque esto es tema del final, no es tema del principio. Pero quería que entiendan la importancia entonces de modelar, ¿sí? O que entiendan por qué es importante el tema de modelar con polígonos y el tema de cuidar la geometría. Los veo en otro video. Chau, chau.